Configuramos la página. A ver, para las indicaciones voy a compartir la pantalla de la computadora un ratito. A ver, de acuerdo al sílabo, la prueba 5 era el 2 de agosto. Es decir, hace 2 semanas, es decir, ahora 16 tendríamos que estar dando la prueba. Pero como no programamos, vamos a dar el 23. El 23 de agosto, el martes 23 de agosto. Y el semestre terminamos el 7. Es decir, esta semana tenemos que dar la prueba 6. Y con eso terminaríamos las notas. Tengo que pasar el martes 13. Entonces tenemos que revisar en esta misma semana, la misma semana del 6. Ya, bueno, eso programamos en la semana del 30. Ya por ahora vamos a programar para la próxima semana e irían los 2 temas. Ecuaciones diferenciales lineales homogéneas y las no homogéneas, que son variación de parámetros. A ver, anotemos todo eso en la hojita. Voy a dejar de compartir. Y nos vamos a la tabla. Ratito. Ya. Pues aquí compartimos la pantalla. Nos vamos a nuestro curso. A ver, la clase de hoy. Año 22. Mes 08. Día 16. Ahora entramos a la transformada de Laplace. A ver, las indicaciones. Sería prueba 5. Prueba 5 sería el martes 23 de agosto 2022. Los temas serían ecuaciones diferenciales lineales
homogéneas de segundo orden. Y las no homogéneas, que es variación de parámetros. Ya, el deber como no tenemos las hojas guía, vamos a hacer directamente del libro de Sila. Y sistemas de ecuaciones, ¿no? Vamos a hacer el ejercicio del capítulo 4.8. Los problemas 2 y 17. Este sería el método de eliminación. Y el ejercicio del capítulo 8.2. Los problemas 1, 19 y 33. La entrega sería a ver, sería el día miércoles, a ver, la siguiente semana sería el jueves 25. Sería jueves 25. Sería 25 de agosto 2022. Listo, ya. Esta es la programación de la próxima semana. Ya, ahora entramos en el tema de la transformada de Laplace. Ya, la transformada de Laplace es un tema bastante amplio y se utiliza mucho en ingeniería. Nosotros solo vamos a coger la parte que corresponde a ecuaciones diferenciales, ¿no? Transformada de Laplace es un tema muy grande. Nosotros vamos a ver una parte, de acuerdo al libro de Sila inclusive, para poder hacer ecuación diferencial. Sin embargo, vamos a hacer menos. En el libro de Sila está para ecuaciones diferenciales bastante complejas. Nosotros vamos a hacer la primera parte. Es decir, vamos a trabajar, simplemente sería una especie de introducción para poder resolver ecuaciones diferenciales. No vamos a hacer todo lo que está en el libro de Sila, porque eso es mucho y no tenemos tiempo. Entonces, solo vamos a hacer la parte necesaria para poder resolver ecuaciones diferenciales.
Inclusive podemos resolver ecuaciones íntegro diferenciales, es decir, que en la misma ecuación usted tiene integrales y tiene derivadas. Esa es una herramienta poderosa la que es de Laplace. Se utiliza mucho en ingeniería y es una materia en cierto modo de posgrado, pero esta parte se puede dar en pregrado, ¿no? Por eso en todo el mundo se da en ingeniería la parte de la transformada de Laplace. Pues vamos a empezar con la definición. Definición. El título de la definición es transformada de Laplace. Dice que sea f función de t, coma, con t mayor que 0, coma, la transformada de Laplace de f de t es una función de S, que pertenece, bueno, los libros están con la S minúscula, S pequeña, ¿no? Pero yo le confundo con el signo, por eso voy a trabajar con S a mano, no la S en imprenta. Esto debe ser un elemento del intervalo de definición de un subconjunto de los reales. Definida por... Entonces aquí viene un pequeño problema, que nosotros hablábamos con los profesores de cálculo para ver si les daban las integrales impropias, pero por cuestiones de tiempo algunos profesores no andan, entonces yo voy a hacer paso a paso. Vamos a ver que no es nada del otro mundo, ¿no? En realidad, trabajar con una integral impropia es trabajar con límites y con una integral definida. Entonces, ustedes saben integrar las integrales definidas y saben límites, entonces no va a haber problema. Entonces, aquí tenemos la definición, la transformada de Laplace. Bueno, al menos todos los autores se han puesto de acuerdo que tenga esta forma, pero vamos a ver que muchos autores tienen de formas diferentes. Ya voy a ver las diferentes notaciones y con cuál vamos a trabajar nosotros. La transformada de Laplace de f dice que es igual a la integral de 0 a infinito de e a la menos s por t por f función de t de t. Ya, si usted observa esta ecuación, al integrar t, desaparece t y se queda con s. Por eso dice es una función de s. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, ¿qué es la transformada de Laplace? Es transformar. Tenemos la variable independiente t. Vamos en el espacio t donde hay derivadas integrales. Vamos a pasar al espacio donde la variable independiente es s. Y ahí nosotros vamos a trabajar simplemente con ecuaciones algebraicas. ¿Sí? Ya desaparecen las derivadas integrales y trabajamos con ecuaciones algebraicas, resolvemos el problema en el espacio donde S es la variable independiente, y luego volvemos a la variable t, y con la respuesta. ¿Sí? En eso consiste la transformada de Laplace, ¿no? Es decir, cambiar de variable, de t a s. ¿Ya? Siempre que nosotros esta integral indefinida, perdón, impropia de 0 a infinito, integral impropia de 0 a infinito de e menos s por t, f de t sea igual al límite cuando r tiende a infinito de la integral 0 a r
de E a la menos St por F de t de t. Entonces observe que aquí lo que vamos a hacer nosotros es trabajar con integrales definidas de 0 a r. Resolvemos la ecuación, la integral definida, y ya cuando tenemos todo resuelto, entonces aplicamos el límite cuando r tiende a infinito. Eso no es ningún problema, ¿no? Ustedes saben integrales definidas y saben límites, entonces no hay ningún problema. Listo. Ya, siempre que esta integral exista y sea finita. Es decir, que tenga un valor. Si tiene infinito, no me sirve. Debe tener un valor. ¿Sí? No puede ser infinito. Donde esto es cierto, se llama dominio de convergencia. Es decir, en la región donde existe esta integral y es finita, a este espacio se le conoce como dominio de convergencia de la transformada de Laplace de f. Ya, aquí las siguientes notaciones son equivalentes. Perdón. Entonces aquí hay muchos autores que trabajan con la transformada de Laplace de f función de t. Otros autores le ponen la transformada de Laplace de f función de t aplicado a la variable s. Otros autores simplemente trabajan la transformada de Laplace de f o la transformada de Laplace de f aplicado a s. Y muchos autores trabajan con f mayúscula función de s. Nosotros vamos a utilizar por lo general, básicamente, en la teoría, esta parte de aquí, cuando sea formal. En la práctica vamos a trabajar con esta de acá. Y vamos a trabajar también con la última para aplicar las propiedades que tiene la transformada de Laplace. Vamos a trabajar con esas tres. Ya. Existencia. Es existencia de la transformada de Laplace de f. Dice que una función se llama continuo por partes si tiene una discontinuidad por saltos.
en t igual a a, coma, es decir, si dos puntos, el límite cuando t tiende a a por la derecha de f de t tiene que ser diferente al límite cuando t tiende a a por la izquierda de f de t, pero con la condición de que ambos límites existen. A ver, hagamos un ejemplo para aclarar esto. Me dan una función f, función de t igual a 0 para t menor que 0 y a t más 1 para t mayor o igual a 0. Entonces, si graficamos, tendríamos, este es el eje t, este sería nuestro f función de t, y tendríamos, al graficar f de t, tendríamos 0, aquí está el 0, ¿no? 0. En este caso, a va a valer 0. Este es el punto de discontinuidad, ¿no? Este está dado por, básicamente por estos valores. En 0 existe un conflicto. En 0 es el punto donde existe la discontinuidad. Y entonces tenemos una función en el lado izquierdo. En el lado derecho, en cambio, comienzan cuando t vale 0 y f de t vale 1. Tendríamos esta gráfica, ¿no? Y tendríamos el valor de 1. Entonces, si me acerco a que es igual a 0, me acerco a a por la izquierda, me acerco a a por la derecha, entonces observe el límite. El límite cuando t tiende a a por la izquierda de f de t me dice que vale 0. En cambio, el límite cuando t tiende a a por la derecha de f de t, usted puede ver que es igual a 1. Observe que estas dos existen y son diferentes. La una es 0, la otra es 1. Entonces, cuando sucede esto, una función se llama discontinua por saltos o continua por partes. Lo mismo, ¿no? Una función se llama continua por partes si tiene una discontinuidad por saltos. A esto se refiere. Realmente la PLAS se hizo para este tipo de problemas, ¿no? Cuando existen discontinuidades, pero en cada una de ellas existe el límite, son diferentes, pero cumplen con las continuidades y todo eso. Ya. Definición. Dice, dado y un subconjunto de los reales y la función f que va del intervalo de definición a los reales, coma, se dice
de f es de orden exponencial, si existe alfa, m mayúscula y t mayúscula, números reales positivos tales que el valor absoluto de f función de t tiene que ser menor o igual a m que multiplica a e por alfa por t. Para t mayor que el t mayúscula. Esta es una condición importante para... Perdón. Estas son las funciones con las que vamos a trabajar nosotros. Si le quitamos las barras de valor absoluto, lo que se me convierte es en f de t va a ser mayor o igual a menos m por e a la alfa por t y menor o igual que m por e a la alfa por t. Entonces se puede ver que las funciones que vamos a trabajar están acotadas por arriba y por abajo. Es decir, no pueden ir a infinita. A ver, si tratamos de hacer una gráfica. Aquí está f de t. Aquí está t. Me dice que por arriba y por abajo la función solo puede existir en esta zona. Entonces vamos a trabajar con funciones que, si no cumplen esto, entonces tenemos que quitar esta parte del dominio y solo poner en los dominios de convergencia, es decir, donde existan las integrales, donde esta función sea de orden exponencial, es decir, esté acotada arriba y abajo. ¿Sí? Debe existir esto. Si no cumple estas condiciones, entonces no podemos sacar la transformación de Laplace. ¿Sí? Si no es de orden exponencial o no están dentro del intervalo del dominio de convergencia, no podemos trabajar, no se puede sacar la transformación de Laplace. Entonces nosotros solo vamos a trabajar en el dominio de convergencia y que sea una función de orden exponencial. ¿Ya? Ya, el primer trabajo que vamos a hacer es construir una tabla. La matemática es un poquito fea al inicio, pero es hasta llegar a la tabla. Una vez que usted tiene la tabla, con esa tabla nosotros vamos a trabajar y poder resolver las ecuaciones diferenciales utilizando la tabla. A menos que se le pida que no utilice la tabla, sino la definición, la integral de 0 a infinito. Entonces eso ya... Pero por lo general, para resolver ecuaciones diferenciales vamos a utilizar la tabla que vamos a construir. Son 6 ecuaciones, ¿no? Son 6 ecuaciones más o menos las que se utiliza para hacer todo lo de transformar de Laplace. Entonces yo les sugiero que tengan en una hojita estas 6 fórmulas de que vamos a ir obteniendo, ¿no? Vamos a obtener estas fórmulas. Ya, entonces vamos a empezar por lo más elemental. La primera ecuación de nuestra tabla. Le vamos a hacer a modo de ejercicio, ¿no? Vamos a hacer a modo de ejercicio. Dice evaluar la transformada de Laplace de 1. ¿Ya? Es lo primero que vamos a hacer. Es decir, lo que me está pidiendo es que este 1 que está en el espacio T, pasarle al 1 en el espacio S. O sea, ¿cuál es la equivalencia? ¿Cómo le
Por eso se llaman, ¿no? Transformadas de Laplace. Vamos a transformar de t a s, al 1. Ya, veamos cómo se hace. Aquí podemos identificar que en este caso f de t va a ser igual a 1. ¿Sí? Entonces ahora sí hacemos la transformada de Laplace de f de t, que sería la transformada de Laplace de 1, va a ser igual a la integral de 0 a infinito de e a la menos s por t por f de t. En este caso sería 1 por dt. ¿Ya? Entonces ya tenemos que la transformada de Laplace de 1, en este caso la transformada de Laplace de 1 va a ser igual al límite cuando r tiende a infinito de la integral de 0 a r, la integral definida, ¿no? De 0 a r, de e menos s por t de t. ¿Ya? Y lo que hacemos es integrar. Vamos a integrar, le voy a llamar a esta integral 1. Y entonces hagamos por cambio de variable. Sea e a la menos s por t igual a omega. Saquemos el diferencial. Sabemos que el diferencial es la derivada de e a la menos st con respecto a t multiplicado por dt. Entonces derivemos. Sería menos s por e a la menos s por t de t. Ese sería el diferencial. Es igual al diferencial de omega. Dejemos solo a e a la menos st de t para tener lo que está dentro de la integral 1. ¿No? Y nos queda menos 1 sobre s diferencial de omega. ¿Ya? Ya tenemos la integral 1. La integral 1 es igual. Saquemos menos 1 sobre s. Integramos omega, que es e a la menos s por t de... perdón. No, estamos en omega. Sería diferencial de omega. Esto es igual a menos 1 sobre s por omega. ¿Ya? Ahora sí tengo, volvamos a nuestras variables. Entonces, la transformada de Laplace de 1 va a ser igual al límite cuando r tiende a infinito de la integral 1, la integral definida 1. Me dice que es menos 1 sobre s por omega. Omega es e a la menos st. Como es integral definida, tengo que evaluar entre 0 y r. ¿Sí? Esta es la definición de integral definida, ¿no? Usted encuentra la primitiva, integra, y luego evalúa en los límites de la integral de 0 a r. ¿Bien? Entonces aquí, primero, aquí, la integral definida me dice que primero evalúe la ecuación en r. Primero en r sería menos 1 sobre s por e a la menos s en vez de t, r. Menos. Con este menos se hace más. 1 sobre s por e a la menos s. Ahora evalúo cuando t vale 0. Listo. Entonces, s por 0, 0. E a la 0, 1. Esto me va a dar 1. Entonces aplicamos el límite. Sabemos que el límite de la suma es igual a la suma de límites. Aquí me quedaría menos, sale la constante 1 sobre s, por el límite cuando r tiende a infinito de e a la menos s por r. Y aquí sería más el límite cuando r tiende a infinito de la constante aquí. Observe que el límite es
con R. Aquí en 1 sobre S no hay R, entonces se convierte en constante. Aquí vemos que E es elevado a la S por R. R vale infinito. R infinito por S, infinito. E a la menos infinito, 0. Todo este término se me hace 0. Y el límite de la constante es igual a la constante. ¿Ya? Entonces ya tenemos la transformada de Laplace de 1. La transformada de Laplace de 1 ha sido 1 sobre S. Tenemos nuestra primera ecuación de la tabla que estamos construyendo. ¿Ya? Entonces la tabla, la transformada de 1 pero la condición, aquí hay una condición que tenemos que cumplir. Observe acá arriba, en la definición. Acá arriba. La primera ecuación dice E a la menos ST. El menos que está ahí hace posible encontrar el valor, porque cuando t se hace infinito, está el menos. Sería menos infinito que me da 0. Si se hace positivo, ya me daría una indeterminación, porque me daría infinito. Si ese es menor que 0. Menos con menos más. T infinito. E al infinito, se me hace infinito. Entonces no me sirve. Por eso solo sirve para S mayor que 0, para que no cambie el signo de la integral de E a la menos de st. Que no cambie el signo de E a la menos de st. Siga siendo menos siempre. ¿Ya? Ya tengo mi primera ecuación. Ya. Sabemos que la transformada de Laplace de una constante siempre es una constante, ¿no? Listo. A ver, un ratito, un ratito. Ratito. Déjeme ver. Un ratito, un ratito.
A ver, hagamos un ejercicio. Aclaremos una cosa porque tengo problemas. A ver, ¿cuál sería la transformada de Laplace? Ejemplo de 2. ¿Cómo sería? La constante puede salir, ¿no? Pero observen lo que pasaría aquí. Si hago la transformada de Laplace de 2, puede salir el 2, pero observen lo que me queda. Sale el 2 y me queda la transformada de Laplace de 1. Y sabemos que la transformada de Laplace de 1 es 1 sobre S. Entonces la respuesta sería 2 sobre S. ¿Ya? Tener en cuenta esto, ¿no? Que si usted saca el 2, se queda el 1. La transformada de 1 es 1 sobre S. Entonces cualquier constante que usted saque, siempre va a quedar el 1. Y la transformada de Laplace de 1 es 1 sobre S. Ya. Sigamos. Ya tenemos la primera ecuación, en la primera ecuación de nuestra tabla. Veamos, hagamos otro ejercicio. Dice evaluar la transformada de Laplace de t elevado a la n, donde n es mayor que 0. A ver, aquí esto es importante. Observe que n no le pone como entero o entero positivo. Simplemente dice n mayor que 0. Es decir, esta teoría sirve para los números reales mayores que 0, que pueden ser fracciones, pueden ser cualquier valor. Perdón. Pero cuando es fracción, por ejemplo, n igual a 1/2. Para resolver eso ya necesitamos nosotros saber resolver la función gamma. Y eso no se ve en pregrado, ¿no? Eso se ve en posgrado, la función gamma, la función beta. Eso usted va a ver en maestrías o doctorados, esas funciones. Esas funciones no se trabajan en pregrado. Entonces, si, por ejemplo, n vale 1/2, tendríamos que trabajar con la función gamma. Pero nosotros no nos vamos a meter en eso. Para nosotros vamos a trabajar básicamente con n que sea enteros. Pero esta teoría sirve para todo n. N puede ser cualquier número real. Pero por facilidad, y en nuestro caso, en ecuaciones diferenciales, sabemos que las funciones pueden estar elevadas al cuadrado y todo eso, para que sea lineal, ¿no? Recuerde que no puede tener exponente fracción, por ejemplo. No podemos trabajar con eso. Entonces, que sea la lineal, para que coincide, ¿no? La parte lineal con los n, en este caso, para nosotros va a ser los enteros positivos. Pero esta teoría es de hecho para todo n, ¿sí? Entonces, nosotros por lo general vamos a trabajar con n entero positivo. Ya, por eso vamos a hacer la teoría justamente basándonos en eso. Vamos a empezar con n igual a 1. ¿Sí? Vamos a coger n igual a 1. Esta teoría, como les digo, es para cualquier n, pero nosotros en ecuaciones diferenciales lineales sabemos que los exponentes son enteros, ¿no? 1, 2 y todo eso. Que si es raíz de, entonces de la variable dependiente, sabemos que ya no es lineal, entonces ya no podríamos hacer por este método. Entonces, como las lineales cumplen esta condición, entonces trabajamos. Listo. Vamos a empezar con n igual a 1. Esto me indica, a ver, aquí, para estar clarísimos, lo que acabo de escribir aquí me está diciendo que f de t
es igual a t elevado a la n. Es lo que me está diciendo. Que saque la transformada de t a la n me significa que f de t es igual a f de t igual a t elevado a la n. Acá abajo, si n vale 1, tendríamos que f de t sería t elevado a la 1. Simplemente le escribimos como t, nada más. Entonces f de t va a ser t. Entonces sacamos la transformada de Laplace. La transformada de Laplace de t va a ser igual a la integral desde 0 hasta infinito de e a la menos s por t por en f de t, en este caso f de t es t, por dt. Bien, para nosotros, para poder integrar esto, cogemos el límite cuando r tiende a infinito de la integral definida de 0 a r de e a la menos st por t de t. Ya tenemos que integrar esa integral definida. Entonces le vamos a llamar a esta integral i sub 1. La integral 1. ¿Ya? Vamos a integrar. Como ustedes ven, es producto de funciones. Y uno de los métodos es a través de integrar por partes. En este caso le quiero desaparecer a t. Entonces le ponemos u igual a t. Y el diferencial de b es igual a e a la menos st de t. ¿Ya? Sacamos el diferencial de u. Diferencial de u es igual a la diferencial de t. Aquí integramos. B sería igual a e a la menos s por t dividido para menos s. ¿Ya? Está la fórmula que me dice que en este caso es la integral 1. Sabemos que es la integral u por db igual a u por b menos la integral de b por du. Esa es la fórmula, ¿no? Ya, entonces en nuestro caso, nuestra integral i sub 1 sería u por b. Sería menos 1 sobre s por e a la menos s por t, t. O si usted quiere mejor, pongamos de esta manera para que se vea mejor. T sobre s por e a la menos st. Menos b. B es menos. Está el menos abajo, ¿no? Sale y se me hace más 1 sobre s por la integral de e a la menos s por t de t. Listo. Y esta sabemos la integral, entonces nos queda que integral 1 es menos t sobre s por e a la menos s por t más 1 sobre s por la integral de e a la menos st, e a la menos st dividido para menos s. Listo. Esto me dice que la integral 1 ha sido menos t sobre s por e a la menos st menos 1 sobre s cuadrado e a la menos s por t. Listo, ya tenemos la integral 1. Ya, entonces ya sabemos la transformada de Laplace de que ha sido el límite de la integral 1. A ver, volvamos a nuestras variables. Y tendríamos que la transformada de Laplace de t ha sido igual al límite cuando r tiende a infinito de la integral 1.
La integral 1 sería menos t sobre s por e a la menos st. Como es integral definida, tenemos que evaluar entre 0 y r. Menos 1 sobre s cuadrado por e a la menos s por t evaluado entre 0 y r. Listo. Ya, evaluemos. Entonces tenemos que la transformada de Laplace de t ha sido el límite cuando r tiende a infinito de. Entonces evaluemos primero en r. Me queda menos r sobre s. Solo por facilidad para ver mejor nada más voy a hacer lo siguiente. No hace falta, ¿no? Pero para que se vea nada más. S, el e a la menos de st, que está arriba con negativo, en el numerador le voy a bajar al denominador con positivo. Sería e a la st. En vez de t, ya sería r, ¿no? Estamos cambiando a r. Hemos evaluado esta ecuación en r. Es decir, en vez de t, ponemos el límite superior de la integral, r. Y a eso restamos menos, con este otro menos se hace más. Y ahora, en vez de t, ponemos el 0. Entonces tendríamos 0 sobre s por e a la menos s por 0. Estaría la primera. Y la otra quedaría menos 1 sobre s cuadrado por e a la menos s, evaluamos primero en r, s por r. Menos, con el otro menos se hace más. 1 sobre s cuadrado por e a la menos s por 0. Listo. Este término se me hace 0. Este de acá, el último, esto es 1. Entonces, tendríamos el límite de una suma es igual a la suma de límites. Tendríamos el límite cuando r tiende a infinito de menos r sobre s por e a la sr. Menos 1 sobre s cuadrado por el límite cuando r tiende a infinito de e a la menos s por r. Y más, sabemos que el límite de 1 sobre s, el límite cuando r tiende a infinito, esto sería una especie de constante, ¿no? Con respecto a r, no hay r en esa ecuación 1 sobre s. ¿Ya? Entonces aquí tengo problemas. Porque cuando r tiende a infinito, aquí tendríamos nosotros, este sería infinito, y acá abajo, e elevado a la infinito, porque r vale al infinito. E elevado al infinito se hace infinito. Tendríamos infinito sobre infinito. Es una indeterminación. Tengo que levantar esa indeterminación. Ya, en el segundo término, en cambio, sabemos que e elevado a la menos infinito siempre me va a dar 0. Y el último, sabemos que el límite de una constante es la constante. Pero tengo que levantar esta indeterminación. ¿Cómo levantamos esta indeterminación? Simplemente aplicando la regla de el Hospital.
¿Qué dice la regla del Hospital? La regla del Hospital me dice que el límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre g de x, y esto es igual a un límite finito, ¿no? Un valor, L es un valor, no es infinito, es un valor. Esto implica en los dos sentidos que el límite cuando x tiende a infinito de la derivada de x sobre la derivada de g con respecto a x también es igual al mismo límite. Esa es la regla de Hospital, ¿no? Me dice que el límite de la fracción de f sobre g, el límite cuando x tiende a infinito de f sobre g es igualito al límite cuando x tiende a infinito de la derivada de f dividido para la derivada de g. Me da el mismo límite. Ese se llama la regla del Hospital. Entonces vamos a aplicar esta propiedad al primer límite, ¿no? Entonces nosotros tendríamos, aplicando esta regla, tendríamos que la transformada de Laplace de t va a ser igual al límite cuando r tiende a infinito de. Arriba tendríamos menos. Arriba tendríamos la derivada de r con respecto a r. Y abajo tenemos s por la derivada con respecto a r de e a la sr. Menos el límite que me dio 0 y más el límite de esta que viene a ser constante con respecto a r, ¿no? Sería 1 sobre s cuadrado. Entonces aquí tenemos el límite cuando r tiende a infinito. Derivada de r con respecto a r me da siempre 1. Entonces acá arriba me va a dar, bueno, aquí menos, aquí 1. Y acá abajo, la derivada de e elevado a la sr con respecto a r me sale el s por la ley de la cadena y se hace s cuadrado. Y el resto me queda e a la s por r. ¿Ya? Entonces aquí podemos verle de dos maneras, más 1 sobre s cuadrado. Entonces aquí le podemos ver de esta manera, e a la menos sr en el denominador sería infinito. Y sabemos que 1 sobre infinito es 0. Esa es la una forma de ver. La otra forma de ver sería simplemente aplicar el límite cuando r tiende a infinito de menos e de 1 sobre s cuadrado por e a la menos s por r. Podemos ver de las dos maneras. Arriba, en la primera ecuación que está en la pantalla, e elevado a la s por r cuando r tiende a infinito sería 1 sobre s, digamos 1 sobre infinito. O aquí tenemos, en la segunda ecuación tenemos e a la menos s por r. Es decir, e elevado a la menos infinito. Infinito por s, infinito. Con menos, menos infinito. E elevado a la menos infinito siempre me va a dar 0. Usted puede hacer de las dos maneras. Poner el infinito positivo, el exponente de e a la sr positivo de denominador, o poner en el numerador con signo negativo. De cualquier manera, siempre me va a dar 0. Ya tenemos aquí la transformada de Laplace de t ha sido igual a 1 sobre s cuadrado. Y también s tiene que ser mayor que 0. ¿Para qué? Para que no cambie el signo. Si usted ve acá arriba en la definición, la primera ecuación que está en la pantalla, s para que no cambie el signo, para que siga siendo siempre negativo, s tiene que ser mayor que 0.
Esta es nuestra segunda ecuación de la tabla, ¿no? Esta es la segunda ecuación de la tabla. Y de una manera similar, donde ya tendríamos que aplicar 2 veces este Hospital. Sí, es lo mismo, el mismo proceso, pero tenemos que hacer 2 veces, ¿no? Cuando buscamos para n igual a 2. Sí, es exactamente lo mismo, pero 2 veces tenemos que hacer este Hospital para poder quitar la indeterminación. Y ahí nos va a dar que la transformada de Laplace, de t al cuadrado es igual, se va a obtener el valor 2 por S sobre S al cubo, igual para S mayor que 0. Ese sería el segundo término. Luego tenemos para n igual a 3. Ahí tendríamos que aplicar 3 veces la regla del Hospital para quitar la indeterminación. Son ecuaciones idénticas. Entonces tenemos que la transformada de Laplace de t al cubo ha sido igual a 6 sobre S a la cuarta. ¿Ya? Y podemos generalizar. Entonces, la transformada de Laplace. Bueno, no le pongamos aquí el cuadro, pongamos en el general. Y tendríamos t a la 1, t a la 2, t a la 3. Entonces, la transformada de Laplace de t a la n ha sido igual a n factorial sobre s elevado a la n más 1, con la condición de que s sea mayor que 0. Esta es la segunda ecuación de nuestra tabla, este de aquí. Veamos si es cierto. Hagamos una especie de ejercicio. Sería la transformada de Laplace de t al cubo. La primera ecuación que está en la pantalla. Veamos si es cierto. Me dice que es 3 factorial sobre s elevado a la 3 más 1. 3 factorial es 3 por 2 por 1. Y s elevado a la cuarta. 3 por 2, 6 sobre s a la cuarta. Justamente lo que nos da, si hubiéramos hecho el cálculo, nos va a dar 6 sobre s a la cuarta. Listo. Esa es nuestra segunda ecuación. Acá arriba tenemos nuestra primera ecuación, la transformada de Laplace de 1. La transformada de Laplace de t a la n es esta. Ahora vamos a hacer la siguiente ecuación de la tabla, que es la transformada de Laplace. Dice evaluar la transformada de Laplace de e a la alfa t. En este caso, observen que en este caso lo que me está diciendo es que f de t es igual a e a la alfa t. Eso es lo que me está diciendo. Ya, entonces ya evaluemos. Tendríamos nosotros que la transformada de Laplace
de e a la alfa t es igual a la integral desde 0 hasta infinito de e a la menos st por f de t, e a la alfa por t, por dt. Que le podemos escribir de esta manera, la integral de 0 a infinito. O de una vez hagamos. Sabemos que la transformada de Laplace de e a la alfa t va a ser el límite cuando r tiende a infinito de la integral definida de 0 a r de L. Aquí le vamos a poner de la siguiente manera. Mantengamos el signo afuera, menos. El S es negativo, no hay problema. Pero alfa es positivo. Para que se haga positivo, le ponemos negativo dentro de paréntesis. Menos con menos se hace más. Y todo esto multiplicado por t. Y aquí es dt. Entonces aquí observe que para que sea siempre positivo, digamos siempre lo de adentro de paréntesis sea positivo para que no cambie el signo, tenemos que S menos alfa tiene que ser mayor que 0, es decir, S tiene que ser mayor que alfa, para que no cambie el signo. Entonces la condición es que S sea mayor que alfa. ¿Ya? Ahora sí, integremos. Tenemos que le voy a llamar integral 1. Entonces hacemos con cambio de variable. Sea e elevado a la menos S menos alfa por t igual a omega. Saquemos el diferencial. El diferencial es la derivada por dt. En este caso, la derivada por la ley de la cadena me va a dar menos S menos alfa por E a la menos S menos alfa por A dt. Ese es igual al diferencial. Para que nos quede lo mismo que está dentro del integral, dejemos solito a E a la menos S menos alfa por T dt. Nos quedaría E a la menos S menos alfa por T dt, así de igual a menos 1 sobre S menos alfa diferencial de omega. Ya, entonces ahora lo que tenemos que hacer es integrar. La integral 1 así de igual a sería sale de la integral menos S menos alfa abajo, arriba 1, la integral del diferencial de omega que me da menos 1 sobre S menos alfa omega. Ya tengo la integral 1. Entonces ya tenemos la transformada de Laplace. Entonces la transformada de Laplace de E elevado a la alfa por t ha sido menos, perdón, aquí sería igual al límite, igual al límite cuando r tiende a infinito de la integral sería menos 1 sobre S menos alfa por omega. Omega era E a la menos S menos alfa por T. Evaluado, como es una integral definida, ¿no? Entre 0 y R, tenemos que evaluar entre 0 y R. ¿Ya? Esto es igual al límite cuando R tiende a infinito de
Primero evaluamos en R. Tendríamos menos 1 sobre S menos alfa por E a la menos S menos alfa por R. R va a tender a infinito, ¿no? Con el menos que está acá arriba, menos, porque el S menos alfa siempre va a ser positivo. Entonces R infinito, menos infinito, infinito por S menos infinito, infinito. Por menos, menos infinito. E a la menos infinito, 0. Todo este término se me va a hacer 0 cuando aplique el límite. Y me queda menos por menos más 1 sobre S menos alfa. Aplicamos ahora en 0. E a la menos S menos alfa por 0. Todo este término se me va a hacer 1. ¿Ya? Entonces, aplicando el límite, se me hace 0 el primer término. Y el otro se convierte en constante, ¿no? 1 sobre S menos alfa es constante. Entonces ya tenemos nuestra transformada de Laplace de E a la alfa por T, así de igual a 1 sobre S menos alfa, con la condición de que S sea mayor que alfa, para que no cambie el signo, para que siempre sea positivo, ¿no? El S menos alfa. Ya, esta es otra ecuación de nuestra tabla. Ya vamos a hacer la tabla, ¿no? Con la que se va a trabajar todo este tema. Listo. A ver, hagamos unos ejemplos. Hagamos la transformada de Laplace de E a la T. Hagamos la transformada de Laplace de E a la 2T. Y hagamos la transformada de Laplace de E a la menos 3T. Entonces, E a la T. En este caso, observen que alfa vale 1. Que sería alfa por T. Como solo está T, alfa debe valer 1. Entonces, la respuesta sería S menos 1 abajo, arriba 1. En el otro caso, en el segundo ejemplo, alfa vale 2. Entonces tendríamos S menos 2 abajo, arriba 1. Y en el tercer caso, observe que alfa vale menos 3. Entonces la respuesta sería S menos menos 3. Listo, me da 1 sobre S más 3. ¿Ya? Esta es la forma de transformar, ¿no? Del espacio donde la variable es T al espacio donde la variable es S. ¿Ya? A ver, vamos con el siguiente, con la siguiente función. De la tabla. Dice, evaluar la transformada de Laplace de coseno de alfa por t. Observe, lo que me está diciendo aquí es que f de t es coseno de alfa por t. Es lo que me está diciendo. ¿Ya? Entonces lo que hacemos es utilizar la definición de la transformada de Laplace. Entonces tendríamos nosotros que la transformada de Laplace
de coseno de alfa por t es igual a la integral de 0 a infinito de e a la menos s por t por f de t. Sería coseno de alfa por t de t. Para nosotros sería el límite cuando r tiende a infinito de la integral definida de 0 a r de e a la menos s por t coseno de alfa por t de t. Entonces, para nosotros, este va a ser la integral y sub 1. Entonces, usted puede ver aquí que se trata del producto de dos funciones. Entonces, vamos a hacer por el método de integrar por partes. Sea u. Aquí no importa cualquiera de los dos. Vamos a escoger e a la menos st. Y el diferencial de b sería coseno de alfa por t de t. Y sacamos el diferencial. El diferencial de u es la derivada por el diferencial de t. La derivada me queda por la ley de la cadena. Sería menos s por e a la menos s por t de t. Y acá integramos. La integral de coseno de alfa t, ya sabemos que es seno de alfa por t dividido para alfa. Listo. Entonces la fórmula me dice que la integral 1 es igual a la integral de u por db igual a u por b menos la integral de b por du. Ya tenemos la integral 1. La integral 1 ha sido igual a u por b. U por b sería 1 sobre alfa por e a la menos s por t por seno de alfa por t menos por u. Saquemos alfa. Me queda la integral de b, dice, de b sería de du por b, u por db. Sale menos, el menos se hace más, sale s del diferencial de u, me queda e a la menos s por t por seno de alfa por t de t. Listo. A ver, volvamos a nuestras antes de continuar para hacer el siguiente análisis. Ya, entonces la transformada de Laplace del coseno de alfa t ha sido el límite. Entonces, la transformada de Laplace. La transformada de Laplace de coseno de alfa por t ha sido el límite cuando r tiende a infinito de aquí sería 1 sobre alfa por e elevado a la menos s por t
por el seno de alfa por t evaluado entre 0 y L. Más el límite cuando R tiende a infinito de S sobre alfa por la integral desde 0 hasta R de E a la menos S por T por seno de alfa por T. Y falta el de T. T. Ah, no, pues. Está bien. Sí, está bien. El primer término evaluado entre 0 y L. Ahí está bien, sí está bien. Igual. Acá sería el de T. ¿Ya? Listo. Ahora evaluemos. ¿Ya? Esto es igual. Primera ecuación. Límite cuando R tiende a infinito de. Evaluemos primero en R. Sería 1 sobre alfa por E a la menos S por R por seno de alfa por R. Sería el primero. Menos 1 sobre alfa por E a la menos S por 0 por seno de alfa por 0. Ese sería el primero. Perdón, aquí es más, no es igual, aquí es más. Más el límite cuando R tiende a infinito de S sobre alfa por la integral de 0 a R de E a la menos S por T por seno de alfa por T de T. Listo. Ya, ahora sí analicemos. ¿Qué pasa con E elevado a la menos S por R cuando R tiende a infinito? Este término, observe que se me hace 0. El E a la menos S por R, cuando R tiende a infinito, sería E elevado a la menos infinito, que siempre me da 0. Y veamos qué pasa con el seno. A ver, hagamos el gráfico del seno para ver mejor esto. Que no queden dudas. Ya, grafiquemos el seno. Ahora es R. Y esto sería seno de alfa por R. Entonces nos queda, sube a máximo 1. Baja. Mínimo menos 1. Sube. Baja. Y así se va hasta infinito. Cuando R tiende a infinito, observe que siempre va a estar el seno entre el menos 1 y el más 1. Es decir, en el infinito, y esto es un gran error, ¿no?
Seno de infinito le ponen infinito, eso es falso. Seno de infinito es un valor entre el -1 y 1. Es decir, cuando r tiende a infinito, en la ecuación que estamos trabajando acá arriba, el seno de alfa por r tiende a un valor entre -1 y 1. Es un valor finito entre -1 y 1. Puede ser cualquier valor, pero no puede ser infinito, ¿no? Seno de infinito no es infinito, no sé qué. Y es un error común esto, ¿no? Perdón, seno de infinito es un valor entre -1 y 1. Multiplicado por 0 me va a dar 0, porque es un valor finito el seno de infinito. Seno de infinito es un valor que me da entre -1 y 1. Es un intervalo, ¿no? Es intervalo. Multiplicado por 0 me da 0. ¿Ya? Acá, en el segundo término, observen. Seno de 0, 0. E elevado a la 0, 1. 1 por 0, 0. Dividido para alfa, 0. Todos los términos de arriba se me hacen 0. Entonces me queda que la transformada de Laplace del coseno, la transformada de Laplace de coseno de alfa por t va a ser igual al límite cuando r tiende a infinito de s sobre alfa por la integral de 0 a r de e a la menos s por t por seno de alfa por t de t. Bien, entonces ahora sí, entonces llamemos integral 2. Y aquí también hagamos integral por partes, sea u igual a e a la menos s por t. Y el diferencial de b va a ser en este caso igual a seno de alfa por t de t. Diferenciamos u. El diferencial de u es igual a la derivada, que sería menos s por e a la menos st de t. B integramos. B es igual, la integral es menos coseno de alfa t dividido para alfa. Ya tenemos aquí nuestra fórmula. Entonces, I sub 2 va a ser igual a u por b menos 1 sobre alfa por e a la menos s por t por coseno de alfa por t menos. Por menos y por menos se hace más. Y por menos se hace menos, ¿no? Sigue siendo menos. Por la integral sale de aquí s, sale alfa y me queda la integral de e a la menos s por t por coseno de alfa por t de t. Menos 1 sobre alfa, ¿ya? Menos por menos por menos, menos. S sobre alfa, ¿ya? Entonces ahora sí ya tenemos nuestra transformada de Laplace del coseno. Transformada de Laplace del coseno de alfa por t ha sido igual al límite cuando r tiende a infinito de, entonces aquí tendríamos la integral I sub 2 por S sobre alfa. Entonces nos quedaría
el primer término, menos S sobre alfa al cuadrado por E a la menos S por T por coseno de alfa por T. Todo esto evaluado entre 0 y R. Menos el límite cuando R tiende a infinito de. Entonces el S sobre alfa se multiplica por otro S sobre alfa que está acá arriba. Entonces vuelve S cuadrado sobre alfa al cuadrado. ¿Qué podemos sacar de la? Bueno, no importa. Saquemos mejor para que se vea mejor. Menos S cuadrado sobre alfa al cuadrado. Por el límite de la integral de 0 a R de E de 0 a R de E a la menos S por T por coseno de alfa por T de T. ¿Ya? Ahora, evaluemos el primero, el primer término. Esto es igual a el límite cuando R tiende a infinito de menos S sobre alfa al cuadrado por E a la menos S por R por coseno de alfa por R. Sería el primero. Menos por menos, más. Sería S sobre alfa cuadrado por E a la menos S por 0. Por coseno de alfa por 0. Y ese sería el primero. Menos S cuadrado sobre alfa al cuadrado por, y observe lo que está dentro de esto. El límite, cuando R tiene infinito, equivale a escribir la integral desde 0 hasta infinito de E a la menos S por T por coseno de alfa por T de T. Es lo mismo, ¿no? Ya, ahora sí, aquí, si hacemos el mismo análisis, el coseno aquí está R, aquí está coseno de alfa por R. Entonces aquí tendríamos la función coseno. Desde arriba máximo 1, abajo menos 1. Y si se va al infinito, el coseno de infinito también es un valor que está en el intervalo desde menos 1 hasta más 1, cuando R tiende a infinito. Entonces aquí tendríamos coseno de infinito, es un valor que está entre menos 1 y 1. Y el E elevado a la menos infinito se me hace 0. 0 por el intervalo menos 1 y 1, entre menos 1 y 1, cualquier valor que tome por 0 va a ser 0. Acá, coseno de 0 es 1. E elevado a la S por 0 es 1. Cuando ya evaluamos en el límite, ¿no? Y S sobre alfa al cuadrado sería una constante con respecto a R. ¿Ya? Ya tenemos la respuesta. Y acá abajo observe que lo que está en la integral de 0 a infinito
de E a la menos SP coseno alfa t de t es justamente la transformada del coseno de t. ¿Ya? Entonces ya tenemos la transformada de Laplace del coseno de alfa t así de igual a arriba sería S sobre alfa al cuadrado. Nos quedaría S, perdón, sobre alfa al cuadrado. Eso es todo lo que me queda en la primera ecuación que está en la pantalla, ¿no? Toda esa línea se reduce a S sobre alfa al cuadrado. Menos S al cuadrado sobre alfa al cuadrado por la transformada de Laplace de coseno de alfa t. Listo. En eso se reduce todo esto. Pasemos al lado izquierdo. Todo lo que tenga transformada de Laplace de coseno. Nos quedaría, y saquemos factor común. Nos quedaría la transformada de Laplace de coseno de alfa t. Sería, saquemos factor común. Me queda el 1. Y el menos S al cuadrado sobre alfa al cuadrado se hace más S al cuadrado sobre alfa al cuadrado. Y todo esto igual a S sobre alfa al cuadrado. ¿Ya? Si multiplicamos aquí, bueno, hagamos paso a paso. La transformada de Laplace, entonces, la transformada de Laplace de coseno de alfa t sería por alfa al cuadrado más S al cuadrado sobre alfa al cuadrado. Como un denominador, S sobre alfa al cuadrado. Entonces, el alfa al cuadrado con el alfa al cuadrado se elimina y me queda la transformada de Laplace de coseno de alfa por t. Así de igual a alfa al cuadrado más S al cuadrado. Y arriba S. Ya, esa es la ecuación que necesitamos en la tabla, ¿no? Todo esto cumple para S mayor que 0, para que no cambie el signo, ¿no? Acá arriba. El rato que hacemos la definición. Y para que se mantenga el menos E a la menos ST, S tiene que ser positivo, mayor que 0, para que se mantenga el signo y poder que no exista indeterminación. Listo. Y de una forma similar, tenemos que la transformada de Laplace de seno de alfa por t es igual a abajo lo mismo, ¿no? S cuadrado más alfa al cuadrado, pero arriba cambia. En vez de S es alfa. Igual aquí para S mayor que 0. Es lo mismo, ¿no? Es hacer exactamente lo mismo. ¿Ya? A ver, hagamos unos ejemplos de esto. Por un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, queremos ver la transformada de Laplace de coseno de 2t.
Entonces lo que tenemos que darnos cuenta es que en este caso alfa vale 2. Entonces sería el coseno de 2t sería alfa 2. Bueno, a ver, pongamos como se pone ya si pongamos en el orden que se ponen las tablas. S al cuadrado más alfa al cuadrado. En ese orden se pone. Ya, entonces si alfa vale 2, entonces sería 2 al cuadrado. Perdón, S al cuadrado más 2 al cuadrado. Y arriba, S. Es decir, sería igual a S al cuadrado más 4 arriba S. Así sería, ¿no? El coseno de 2. Por ejemplo, la transformada de Laplace de seno de raíz de 2 por t. Pues ahí en cambio sería alfa, tenemos que ver el valor de alfa. Alfa en este caso vale raíz de 2. Y nos quedaría S al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado y arriba raíz de 2. Eso sería igual, abajo S al cuadrado más 2 arriba raíz de 2. Listo. Ya, y los últimos términos que necesitamos serían la transformada de Laplace, las que más se utilizan, ¿no? La transformada de Laplace del del hagamos del seno hiperbólico. Evaluar la transformada de Laplace del seno hiperbólico de alfa por t. Y entonces aquí vemos que nuestra función f de t ha sido igual al seno hiperbólico de alfa por t. Y entonces, como sabemos, los hiperbólicos seno, coseno no se trabaja directamente con la función, sino con la definición. Es decir, tendríamos que trabajar con, para nosotros, la transformada de Laplace del seno hiperbólico. Lo primero que tenemos que hacer es la definición, ¿no?, de seno hiperbólico. El seno hiperbólico sabemos que es igual a e a la alfa por t menos e a la menos alfa por t dividido para 2. Entonces, el rato que nosotros hablamos de transformada de Laplace del seno hiperbólico, perdón, seno hiperbólico de alfa por t. Seno hiperbólico de alfa por t. Eso ahí estoy. Del seno hiperbólico de alfa por t perdón, sería en realidad de trabajar con la transformada de Laplace de e a la alfa por t menos e a la menos alfa por t dividido para 2. Entonces aquí podemos hacer dos cosas. La primera forma sería a través de la definición. Es decir, la transformada de Laplace de e, digamos en forma general, pongamos, del seno hiperbólico de alfa por t
Lo podemos trabajar de la primera forma, que sería con la definición. La integral de 0. Con los dos sale lo mismo. 0 infinito de e a la menos s por t por e a la alfa por t menos e a la menos alfa por t dividido para 2 por diferencial de t. Esa es la primera forma. La otra forma, la segunda forma, es ya utilizando lo que conocemos de la transformada de Laplace. Podemos poner la transformada de Laplace del seno hiperbólico de alfa por t. Podemos poner un medio de la transformada de Laplace de e al alfa t menos un medio de la transformada de Laplace de e a la menos alfa t. Y vamos a las tablas y vemos a qué era igual la transformada de Laplace de alfa por t. Está acá arriba. Ya habíamos visto que e a la alfa por t es 1 sobre s menos alfa. Pues tendríamos que esto es igual a un medio por e a la alfa t sería 1 sobre s menos a menos un medio por abajo s menos alfa. Arriba 1. Esto sería igual, sacamos el un medio. Y nos quedaría s menos alfa abajo, arriba 1, menos abajo s más alfa, arriba 1. Sacamos con un denominador, nos queda un medio por abajo s menos alfa por s más alfa. Arriba nos quedaría s más 1 y nos quedaría menos s más alfa. Se va el s con el s. A ver, ¿qué le puse? S es más 1. No le confundo el 5, confundo con S. Ya. A ver, perdón. Es más alfa después. ¿Por qué le puse? Es alfa. Sería alfa. Ahí está bien. S más alfa menos. Es menos S menos o menos más alfa. Se va el S y me queda 2 alfa. Un medio. 2 alfa sobre S más alfa. El 2 se va con el 2 ya. Ya tenemos la transformada de Laplace. Transformada de Laplace de seno hiperbólico de alfa por t ha sido igual a S al cuadrado, ¿no? Perdón, es diferencia de cuadrado, ¿no? Es diferencia de cuadrado, es decir, S al cuadrado menos alfa al cuadrado. Ahí está bien. S al cuadrado menos alfa al cuadrado abajo y arriba alfa. Ya, este también va a ser nuestra ecuación del seno hiperbólico. Y haciendo muy similar, tenemos la transformada de Laplace del coseno hiperbólico de alfa t. Es igualito, es al cuadrado menos alfa al cuadrado. Es como el coseno, ¿no? El coseno, observe que el coseno me dice que es... Solo se diferencia en el signo de abajo. El resto es igualito. Lo mismo el coseno, el seno de alfa t. Es igualito, pero el signo de abajo es el que cambia. Alfa sobre ese cuadrado, el otro es S. S sobre
es el cuadrado más el. Son iguales, ¿no? El signo difiere del seno y el coseno de abajo. El resto es igualito. Ya tenemos construida nuestra tabla. Entonces, la próxima clase vamos a trabajar ya con las tablas y vamos a ver las propiedades que tiene la transformada de Laplace. Tenemos que hacer la derivada de una transformada, la transformada de una derivada, la integral de una transformada, la transformada de una integral. Todo eso vamos a ver, ¿no? Bueno, quedamos ahí. Les agradezco muchísimo. Nos vemos la próxima clase. Muchas gracias. Hasta luego. Luego en que pase bien. Gracias. Bye, Que gracias. pasen- Gracias, ya, bro. ya, Que gracias a no- ustedes. Que pasen bien. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Gracias.